Uno de los términos teológicos más mal utilizados es María como la Madre de Dios. No voy a tomar mucho tiempo en este tema, pero es importante tocarlo, ya que desde este primer paso en la historia de la iglesia salieron malas enseñanzas. Debemos recordar que en el cuarto siglo lo que se estaba debatiendo era la deidad completa de Jesús. Cuando en el concilio de Efesios en el año 431 después de Jesucristo se utilizó el término de María, Madre de Dios, no se le estaba dando importancia a María, sino a Jesús. Algo que se trataba de Jesús por medio del tiempo fue evolucionando para exaltar a María. María es la madre del cuerpo humano de Jesús, pero no es la madre de Dios, pues Dios no tiene madre. No hay nadie por encima de Él. Su propósito en la voluntad de nuestro Creador era traer a nuestro Señor Jesús al mundo. Nuestro Señor Jesús nunca dijo que María fue la Madre de Dios, ni que mereciera devoción. De hecho, cuando una mujer exaltó de manera especial a María por tener el privilegio de ser la Madre de Jesús, Él la corrigió diciendo, en Lucas 1:27-28. Mientras él decía estas cosas, una mujer de entre la multitud levantó la voz y le dijo, bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que mamaste. Y él le dijo, antes bienaventurados son los que oyen la palabra de Dios y la guardan. La Biblia dice que Dios siempre ha existido. Salmos 90, versículo 1 al 2 dice lo siguiente. Oración de Moisés. Varón de Dios, Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Antes que naciesen los montes y formase la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Como Dios no tuvo principio, no puede tener una madre. Y vamos entonces ahora a pasar al próximo tema de la Inmaculada Concebida. La doctrina de la Inmaculada Concepción es una de las doctrinas católicas romanas menos entendidas, no solo por los cristianos, sino también hasta por los mismos católicos. Cuando digo cristianos, yo sé que católicos y cristianos protestantes estarán dentro de lo que se llama el cristianismo. En este caso, cuando me refiero a cristianos, me estoy refiriendo a cristianos protestantes y católicos a los católicos romanos. Esta es una doctrina que ha sido claramente elevada a un dogma basado en la tradición. En febrero 8 de 1854, el Papa Pío IX promulgó una constitución apostólica titulada Inefatibles Deus, en la cual, de acuerdo al Papa, era por la inspiración del Espíritu Santo, para el honor de la Santa Trinidad, para la gloria y adornamiento de la Virgen Madre de Dios. Esta fue una declaración en la cual se dice que María, la Madre de Jesús, fue concebida sin pecado original. De acuerdo al Papa, esta doctrina fue revelada por Dios y todos están obligados a creerla. El que no la crea es condenado por su propio juicio. El Papa le prohíbe a cualquier persona pensar lo contrario, aun con las grandes evidencias que tenemos en la historia de grandes hombres de la misma iglesia que se opusieron a tal doctrina, la cual consideraban como herejía. No hace falta hablar mucho de lo que contradecían esta doctrina, porque el mismo hecho de que esto ocurriera 1800 años después de Cristo es evidencia de la falta de bases bíblicas de esta doctrina. Si hubiera tenido bases bíblicas, no se hubiera hecho esperar tantos siglos. ¿De dónde salió esa doctrina? El famoso teólogo católico Ludwig Ogg se enfrenta a la realidad cuando escribió: la doctrina de la Inmaculada Concepción no se encuentra explícitamente revelada en las Escrituras. En otra parte escribe que esta doctrina se encuentra implícitamente en Génesis 3:15. Pero vemos lo que dice Génesis 3:15. Haré que tú y la mujer sean enemigas. Pondré enemistad entre tus descendientes y los tuyos.
Un hijo suyo te aplastará la cabeza y tú le morderás el talón. Ott escribe que el Papa cita este pasaje cuando definió la doctrina, aunque reconoces que lo que dice literalmente este pasaje se refiere a Eva y su posteridad y la enemistad que existiría entre las dos. ¿Qué fue lo que llevó a malinterpretar este versículo? Creemos que el punto de partida a pequeña escala se encuentra en Génesis 3:15, porque la versión de la Biblia católica, Douay Rheims, traduce el 3:15 como se lee a continuación. Pondré enemistades entre ti y la mujer, y tus simientes y su simiente. Ella te aplastará la cabeza, y tú esperarás su talón. Esta traducción sigue la Vulgata latina de Jerónimo. Sin embargo, Jerónimo había traducido por error los pronombres Isa, femenino, en lugar de Ise, masculino. El error nunca fue corregido. Tanto la Septuaginta original hebrea como la griega los tienen como pronombres masculinos. Este es el primer hilo en el tapiz de la devaluación de Jesucristo y la elevación de María. Ott aclara que también debe observarse que la infalibilidad de la decisión doctrinal papal se extiende solo al dogma como tal y no a las razones dadas que conducen al dogma. En otras palabras, las razones que conducen a una definición dogmática pueden ser simplemente erróneas, pero la definición resultante sigue siendo infalible. Entonces el Papa podría estar equivocado sobre Génesis 3:15, pero la doctrina aún es infalible, o sea que no es errónea, simplemente porque el Papa la pronunció. Esto es algo que hasta miedo nos debería dar, porque nos podría llevar a otras doctrinas que, al igual que los dogmas de María, eran inconcebibles para los apóstoles. Louis Ott, al igual que muchos católicos, se refiere a Lucas 1:28 para tratar de dar explicaciones al dogma de la Inmaculada Concebida. Vemos lo que dice en Lucas 1:28. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: Salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Todos los teólogos católicos están obligados a presionar este versículo a su servicio a este punto. Pero como hemos podido ver, este pasaje ni siquiera empieza a tener el peso masivo que le ponen para los dogmas católicos. El saludo de un ángel que enfatiza la bendición de la elección graciosa de Dios, de María como la madre del Mesías, no es una base suficiente para todo lo que Roma desea apilar. Y una cosa es cierta, los primeros padres tampoco sabían ver el significado en este pasaje asignado por siglos después de estos acontecimientos. Otro versículo citado por los católicos romanos es Lucas capítulo 1 versículo 42, que dice así: Y exclamó en gran voz y dijo: Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. En general, los católicos quieren decir que en este versículo la bendición está relacionada de alguna manera con la impecabilidad. No hay nada en la palabra bendito que sugiere que la persona de quien habla es perfecta y sin pecado. Si se supone que el término significa esto, ¿significa que todos los cristianos son perfectos y sin pecado porque son llamados bendecidos en Mateo 25:34? Esto es otro ejemplo de querer leer en el texto algo que no existe. La Biblia también llama a otras personas en la Biblia lleno de gracias, como lo vemos en Hechos 6:8. Y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Señalamos que María, si no Roma, parecía saber que necesitaba un Salvador en Lucas 1:47, que dice: Y mi espíritu se regocijó en Dios mi Salvador. Además, Romanos 3 nos dice que todos pecaron y no alcanzaron la gloria de Dios. Romanos 5 pone a toda la humanidad, incluida María, en una relación de solidaridad con Adán. No hay excepciones bíblicas a la posterior culpa y contaminación de la caída de Adán.
Ahora vamos a hablar algo sobre la historia de la Inmaculada Concepción. Leo I, el gran obispo de Roma desde el año 440 hasta el 461, rechazó la idea de que nadie excepto Cristo no tuviera pecado. Estamos hablando de Leo, uno de los primeros papas de Roma que en verdad empezó a exaltarse como obispo sobre obispo. Y él estaba en contra de esta doctrina de la Inmaculada Concepción. El Papa Leo enseñó: solo por lo tanto, entre los hijos de los hombres, el Señor Jesús nació inocente, porque solo concibió sin contaminación de concupiscencia carnal. Philip Schaff, un historiador del siglo XIX, escribe que 7 papas enseñaron doctrinas que eran contrarias a esta que fue hecha dogma en el 1854. ¿Cómo es posible que un obispo de Roma enseñe algo contrario a un dogma infalible? Simplemente porque la doctrina no existía y no era parte del pensamiento de ninguna persona por la mayoría de la historia de la Iglesia. Tomás de Aquino, uno de los teólogos católicos más importantes de la historia, dijo lo siguiente: solo un pecador necesita un salvador, y María debió haber sido pecadora, ya que escribió: mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. Otra persona importante en la historia de la Iglesia que contradecía esta doctrina era San Agustín de Hipona, en el V siglo, uno de los teólogos más famosos de la historia, respetado por los católicos y los cristianos. El hecho de que San Agustín estaba en contra de esta doctrina haría que este esfuerzo de convertir a María en la Inmaculada se silenciara por casi 1000 años. Me explico ahí. Solamente el hecho de que San Agustín se opusiera a esta doctrina de la Inmaculada Concebida se atrasó por más de 1000 años el que se volviera a mencionar en la tradición católica. Pero aún antes de San Agustín, los padres de la Iglesia enseñaron que María no era sin pecado concebida. Este dogma forzaría a la Iglesia a tomar otro paso para otro dogma. Los mismos católicos se preguntaban después del 1854, si María no tuvo pecado y el cuerpo se pudre por los pecados, ¿dónde está el cuerpo de María? Así llegamos al tema de la asunción de María en cuerpo y alma a la gloria de Dios.